Buenas tardes, los invito a rezar un ratito juntos, como hacemos cada día. Hoy empezamos el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Los evangelios en general dejan como en el camino, pero especialmente yo diría Mateo, van dejando como como un deseo de conocer quién es Jesús. Esta es como la pregunta que está detrás de muchos de los relatos, de las palabras y obras que Jesús va haciendo, de alguna manera van revelándolo, se nos va dando a conocer. Se nos dio a conocer, se nos da a conocer en la medida en que seguimos tratando de profundizar en el mensaje de su evangelio, en su vida y, como digo, en sus palabras y en sus obras. Mientras tanto, las autoridades rechazan a Jesús, las autoridades políticas y las autoridades religiosas, especialmente en principio las autoridades religiosas, porque no entienden el reino así como Jesús lo presenta. No solo las autoridades, ayer escuchábamos cómo los vecinos de Jesús, de su pueblo, por sus prejuicios, tampoco pueden recibir el mensaje de la salvación. Jesús no puede hacer allí muchos milagros. Vemos incluso recorriendo los evangelios que ni siquiera los discípulos entienden demasiado profundamente quién es en realidad Jesús. Tanto que la confesión de fe de Pedro, que llegará en su momento, un poquito más adelante: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, todavía es una confesión que no termina de entrar en el corazón, porque no terminan de entender de qué modo Jesús es Mesías. Bueno, toda esta confusión se hace mayor, yo diría, en el entorno de Herodes, en el entorno de los ámbitos de poder, una realidad presente todo el tiempo, donde hay deseos de poder, donde hay ambición. Es difícil que el Evangelio pueda entrar. De hecho, podríamos comentar entre paréntesis que este Herodes que manda decapitar a Juan es hijo de aquel que mandó matar a los niños, a los santos inocentes, como los celebramos, con la intención de acabar con este rey que le informaron que había nacido. El mensaje de Jesús, de alguna manera, es vincularnos, crecer en este deseo de ser sus discípulos, es de alguna manera también asumir esta realidad. Los discípulos del Bautista le van a anunciar a Jesús. No lo expresarían seguramente de esta manera, pero tendrían al menos la intuición de que Jesús podría ser una especie de continuador de este anunciador del reino. En todo caso, la intuición de que el reino va a seguir creciendo. Probablemente por eso van a buscar a Jesús. Aún cuando en los ámbitos de poder sucede esto. En algún otro pasaje hemos escuchado que Herodes de alguna manera lo admiraba a Juan, pero no tanto como para poner en riesgo su poder. Esta realidad del poder que hace que todo se sacrifique en función de conservar precisamente ese poder. Bueno, como decía, los discípulos le anuncian a Jesús, considerarán que este reino va a seguir creciendo, y de hecho es así. Lo que Jesús hace, enterado de la muerte de Juan el Bautista, es dirigirse a Jerusalén, seguir con el plan
de Dios, ser fiel al plan de Dios, como lo fue el Bautista, y uno ahí ya ve que en el fondo está la fidelidad de Dios, que hace que el reino siga creciendo a pesar de los obstáculos, como veíamos también en estos días en las parábolas del reino. Y yo diría, no solo sigue creciendo con la fidelidad de Jesús, con la entrega de Jesús, uno diría, se hace más fuerte en el sentido de que, lo voy a decir de esta manera, se multiplican los profetas. Juan el Bautista fue un gran profeta, anunciando las cosas de Dios y denunciando lo que se oponía a su voluntad y a su reino. Jesús entrega la vida en función de que este reino se haga presente, y detrás de él van los 12, convertidos también en anunciadores del reino, en profetas, y detrás de los 12 los discípulos todos, la iglesia toda. Esta fidelidad del Bautista en el anuncio, esta fidelidad de Jesús hasta la muerte es lo que motiva después a quienes venimos detrás a no temer a la oposición, a no tenerle miedo a quienes atacan directamente el reino o a quienes de alguna manera lo ignoran, tratan de apartarlo de su camino, conociendo la fidelidad de Dios y conociendo el poder del reino, que es el poder de Dios mismo, para seguir anunciando con la certeza que en estos días Jesús quiso alimentar en nuestro corazón. El reino es imparable, el reino ocultamente crece y sigue creciendo y seguirá creciendo. Ojalá podamos cada vez sentirnos más parte de este sueño de Dios, de hacer que su paternidad sea cada vez más conocida, su amor sea cada vez más conocido, la humanidad vaya transformándose lenta pero sistemáticamente en su familia, en el pueblo que Él soñó tener. Pidamos esta gracia de la confianza en el reino de Dios, en el poder del reino de Dios, a pesar de las oposiciones que aparecen en el camino, para ser fieles, siguiendo el ejemplo de nuestro querido patrono San Juan Bautista, y no solo el ejemplo, sino recibiendo la fuerza de Jesús resucitado, que nos da para esto su Espíritu. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.